No necesito decirles que hemos estado en el detalle y en las cosas en términos generales que implican mayor esfuerzo, en este caso de la pandemia. Y aquí en el noticiero tanto se habla de las cosas que no se están haciendo bien, las cosas que no se están haciendo, pero también decimos las cosas que se están haciendo bien. Una de las cosas que se están haciendo bien son las brigadas médicas, que de hecho son parte de las propuestas de la estrategia en esta fase 5 en la que nos encontramos en este momento y que lo hemos planteado no desde ahora, ya hace mucho tiempo. La atención comunitaria, la atención primaria allá en el interior, en los municipios, para que y en los barrios y colonias en las principales ciudades, para que los casos no se compliquen, para que los casos no lleguen hasta los hospitales y no ocurra lo que ya efectivamente está ocurriendo en los hospitales, que están saturados, que no hay espacio. Y las brigadas médicas es ir a buscar el virus, es ir a buscar a los sintomáticos, pero también es ir a buscar a los asintomáticos. Y esta semana tuvimos la oportunidad de visitar una de las brigadas médicas por iniciativa nuestra, aquí del noticiero. Fuimos aquí en Tegucigalpa. Y lo están haciendo bien, pero lo están haciendo mejor en San Pedro Sula. Y ya le vamos a decir por qué. Quiero saludar esta noche a la doctora Lesbia Villatoro. Ella es la directora de la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula. Doctora, buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar. Un gusto estar esta noche con ustedes. Muchas gracias, doctora. Quiero en primer lugar agradecerle por lo que están haciendo, valorar mucho lo que están haciendo con las brigadas médicas en San Pedro Sula. En medio de esta circunstancia, usted y su equipo, con el doctor Cosenza, están haciendo una tremenda, fantástica labor. Yo le agradezco mucho en nombre de todas esas personas beneficiadas de las brigadas en los distintos barrios y colonias en San Pedro Sula, que ya han sido atendidos por estas brigadas y los que estoy seguro que seguirán siendo atendidos. Muchas gracias, doctora Lesbia Villatoro. Es un magnífico trabajo el que están haciendo ahí en San Pedro Sula. Y hoy quiero destacar el trabajo de la doctora Lesbia Villatoro con su equipo ahí en San Pedro Sula y el doctor Cosenza, porque aparte de la educación, de la orientación que hacen, la atención clínica que realizan, las pruebas PCR que están practicando en estas brigadas médicas, hoy han comenzado a hacer también pruebas rápidas para detectar asintomáticos. Así que, doctora, hoy sí estoy entusiasmado, esperanzado en función de que esto va a ir caminando de una mejor manera para ir a detectar, para ir a identificar, para ir a contener el virus y evitar que todos estos pacientes se compliquen. En primer lugar, muchos se enteren de que están contagiados, pero que son asintomáticos. Otros que tienen síntomas sepan que es COVID con una prueba PCR y además que reciben su tratamiento. Así que muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Sí, ha sido un trabajo y un esfuerzo bien grande que se ha realizado en las últimas 4 semanas. Ya esta semana pues realizamos 2 brigadas. Hemos atendido más de 1.500 pacientes, donde el 30% de estos pacientes tiene síntomas respiratorios. A ellos se les ha aplicado la prueba PCR y este día se comenzó a implementar las pruebas rápidas. Este día se tomaron aproximadamente 80 pruebas rápidas. Esto con criterio médico es importante resaltar de que la prueba se hace en base a lo que el médico define y se confirma con el PCR su diagnóstico. Con esto queremos llevar también la atención a aquellos pacientes que por problemas de transporte o económicos se les dificulta llegar a los centros de triaje que tenemos en San Pedro Sula, y es una modalidad que hemos optado por llevar la atención a los lugares donde sabemos que están retirados del centro y que la gente tiene casos o que sí amerita un abordaje más integral. Muy bien, de eso se trata, es decir, no hay transporte público, cualquier carro de un barrio o colonia al centro de San Pedro Sula le puede costar 300, 500 lempiras la carrera. Entonces, el punto es, doctora, como hemos insistido aquí, llevar la salud a los barrios, acercar la salud a los barrios con las brigadas, estas como el caso de San Pedro Sula, las brigadas móviles. Aquí en Tegucigalpa hemos estado insistiendo con los centros no de triaje, sino que centros de atención, estos pequeños hospitalitos donde puedan ser estabilizados muchos pacientes que tienen síntomas leves o moderados. Así que, doctora, eso de acercar esas brigadas móviles, acercar la atención de salud a la población es magnífico, es lo mejor que se puede hacer, y entre más equipo que estoy seguro usted quisiera tener, sería mucho mejor, doctora. Así es, hemos tenido pues una limitante en cuanto a la logística. Sí estamos trabajando en conjunto con la alcaldía municipal, también con ciertos empresarios que nos han dado su apoyo, pero sí necesitamos para poder fortalecer estas brigadas, sobre todo la parte logística, que es donde sí hemos tenido un poco de carencias, pero estamos con todas las limitantes llegando a los lugares donde sabemos
que tenemos casos y que necesitamos llevar la atención. Claro, muy bien. Quería preguntarle, entiendo que hicieron unas 80 pruebas rápidas hoy en la brigada. ¿Qué hicieron? ¿En qué colonia me recuerda, porfa? Este día se realizó la brigada en la colonia Valle de Sula. En la Valle de Sula. Ya hemos visitado Barrio Cabañas, Barrio Medina, hemos visitado también, la Valle de Sula. La semana pasada estuvimos en el sector Rivera Hernández. Este día martes se fue al sector Chamelecón y la próxima semana tenemos planificadas más brigadas y estamos tratando de coordinar con las escuelas para brindar un lugar donde las personas estén y que puedan no estar asoleándose, porque sí hemos tenido esa limitante aquí en San Pedro, que los espacios son abiertos y dificulta mucho el trabajo del personal y asimismo de las personas que están esperando la atención. Claro. Antes de eso, hicieron 80 pruebas rápidas hoy allí en la colonia Valle de Sula. ¿Cuántos resultaron positivas? Aproximadamente 20, de las cuales a todas se les tomó un hisopado para realizar la PCR. Claro, muy bien. A todos los sintomáticos respiratorios se les da su tratamiento maíz. Muy bien. Y aquí lo más importante es insistir en el aislamiento en casa y en la educación, porque realmente es la única forma de parar contagios. Si ya detectamos un paciente en fase temprana, se le brinda su tratamiento, evitamos que se complique y llegue a estar ingresado en un hospital. Aquí viene la pregunta del millón, doctora. ¿Esas pruebas rápidas se las dio la CESAL o fueron donadas? Esta fue una gestión que realizó el doctor Cosenza y esta semana brindó a la región metropolitana las pruebas para poder comenzar a implementarlas en las brigadas móviles. Sí. Cuando me dice gestión, ¿es con algún sector privado? Creo que es parte sí, porque realmente se distribuyeron tanto entre la región departamental como metropolitana para comenzar a hacer estos abordajes y tamizajes a nivel primario. Muy bien. Nosotros hemos querido y hemos insistido aquí que el gobierno adopte esa posición, es decir, adopte esa conducta de masificar las pruebas rápidas. Sé que las pruebas rápidas se las puede tomar hoy y mañana resulta que usted está contagiado. Lo mismo la PCR, o tiene muy poco presencia de virus y entonces no se lo detecta. Pero lo ideal sería establecer, doctora, aparte de estas brigadas médicas móviles, aparte de estos centros de atención que estamos promoviendo aquí, que se hicieran como puestos, la mayor cantidad posible de puestos en municipios con mayor contagio, la mayor cantidad de puestos posible para que los habitantes puedan llegar a hacerse las pruebas rápidas y en 10 días volvérselas a hacer. Sería una forma de llevar un poco control para que efectivamente no tengamos que utilizar las PCR, pocas que tenemos, porque ya por ejemplo hoy en algunos lugares, en algunos hospitales del sur del país, y entiendo que de otros también, esta semana no hicieron PCR, porque no tenían PCR, porque no les mandaron PCR. ¿Qué opciones tienen? La clínica, la experiencia del médico, y obviamente en este caso, porque este virus puede estar en el cuerpo y ser asintomático, entonces la opción son las pruebas rápidas. Yo quisiera que se compraran aquí millones de pruebas rápidas para que todos tuviéramos ese acceso y no estar con esa angustia de saber si no se tiene o no se tiene el virus. Claro, por ese 20% probablemente de certeza en el resultado, se puede hacer entonces una a los 8, 9 o 10 días. Pero sí, doctora, yo quiero animarla a que usted siga adelante a pesar de los problemas logísticos que evidentemente se tienen para realizar estas brigadas médicas. Muchas gracias. Sí, la verdad, teniendo pruebas rápidas, uno puede hacer una captación, sobre todo aquellos grupos cuando son masivos. Nosotros como clínicos sí tenemos que tomar en consideración los síntomas que los pacientes tengan, y esa es la parte donde como médicos tenemos que llamar a la población, que ante la presencia de síntomas acudan a los centros de triaje que tenemos definidos en la ciudad de San Pedro Sula para que reciban una evaluación médica. Los centros de triaje están atendiendo el Colegio de Ingenieros 24/7 y Expocentro atiende de 7 de la mañana a 9 de la noche. Esto con el objetivo de realizar la mayor captación ante los primeros síntomas, iniciar su tratamiento y dar la educación, porque esto es lo más importante. La educación para poder parar los contagios tanto en las casas como en los lugares de trabajo. Sí, entiendo, doctora Villatoro, que hasta el momento como centro de atención alterno al Catarino Rivas, a Leonardo Martínez o a los hospitales públicos en San Pedro Sula, privados en San Pedro Sula, solo se tiene como de atención post-COVID o pacientes leves, moderados, el gimnasio municipal.
Así es, en San Pedro Sula está habilitado el gimnasio municipal con un aproximado de 70 camas, donde es un centro o una unidad estabilizadora de aquellos pacientes que ya han salido de su etapa crítica y necesitan continuar bajo vigilancia médica y tienen un lugar donde poder terminar su estadía y regresar a sus casas. ¿Cuándo cuándo se va a habilitar Expocentro en San Pedro Sula para atender a pacientes leves o moderados de forma tal es decir, pacientes que no encuentran cupo en un hospital público ni privado, pero van a tener esa opción ahí en Expocentro? ¿Cuándo va a estar habilitado? ¿Cuándo se va a habilitar y cuántas camas se va a disponer? Se tiene planificado para la próxima semana la apertura de las primeras 150 camas. 50 camas van a ser una unidad estabilizadora donde el paciente va a recibir oxígeno y va a ser una etapa transitoria. Si el paciente se recupera, se va para casa. Si el paciente no muestra mejoría, pues definitivamente tiene que ser referido al siguiente nivel. Y las otras 100 camas es para un abordaje intermedio que se está planificando tener equipado con monitores cardíacos, con todas las bombas de infusión para un manejo ya más especializado. Bueno, esperemos que en efecto sea así y que entre a operar, ya esté habilitado ese centro de atención bajo los términos que usted nos ha dicho ahí en Expocentro. Cuando usted me habla de algunas de las limitaciones logísticas, es decir, estas brigadas médicas es un tremendo compromiso, una gran labor la que están desarrollando usted y su equipo ahí con el doctor Cosenza en San Pedro Sula, pero lo hacen, es decir, al aire libre en San Pedro Sula, en la mañana y mediodía, es cosa seria, tanto para los pacientes quienes van a recibir atención, como para las personas que están haciendo estas brigadas, porque incluso van con sus trajes especiales. Doctora, si alguien si hay corazones bondadosos, solidarios ahí en San Pedro Sula quieren apoyar, porque yo digo, este tipo de acciones son las que debemos apoyar. ¿Qué quisiera usted solicitar esta noche aquí para que se le pudiera facilitar un poco la labor que desarrollan estas brigadas médicas móviles en San Pedro Sula? Sería pues muy factible solicitar carpas. Nos han donado sillas y mesas, podríamos considerar también aceptar más sillas y mesas, el transporte que tenemos para movilizar al personal a los lugares donde tenemos definido. Eso sería importante y básicamente necesario para poder continuar brindando atención. Así es. Y doctora, ¿por qué no las hacen en las escuelas de las colonias a las que van? Se está planificando ya a partir de la próxima semana la apertura de escuelas, pero siempre es con el convenio del patronato. Muchas veces nos dicen de que las escuelas no están cerca a los lugares donde están los casos y es la primera parte donde nosotros solicitamos apoyo, o sea, que el patronato de las localidades nos haga la promoción de la actividad y ellos, como conocen los lugares, nos apoyen a definir un lugar fijo para poder brindar la atención. Claro, porque ese es un trabajo mancomunado con los patronatos. Lo ideal sería las escuelas, pero si no está tan cerca como quisieran, entonces ahí es donde necesita la logística, transporte, más donación de pruebas rápidas, alimentación probablemente, evidentemente se necesita, y estas carpas para poder hacer una mejor atención. Así es, y la planificación la próxima semana es realizar más brigadas y estamos, como le comentaba anteriormente, coordinando con las escuelas el apoyo para que no tengamos esta limitante de logística y podamos brindar una mejor atención aquí en San Pedro Sula. Doctora Lesbia Villatoro es la directora de la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula. Está fortaleciendo los centros de salud, está fortaleciendo y llevando a cabo estas brigadas médicas móviles y esa es la clave, la atención comunitaria, la atención primaria. ¿Dónde va el paciente que se sienta? A un centro de salud. Usted tiene el centro de salud con medicamentos, lo tiene con pruebas, lo tiene con personal, lo tiene con oxígeno, no se van a desbordar los hospitales. Así que, y además, buscar el virus en los asintomáticos a través de las PCR o las pruebas rápidas, qué mejor cosa. Así que, doctora, la animo a que siga adelante y me alegro mucho que estén funcionando muy bien estas brigadas médicas ahí en San Pedro Sula. Muchas gracias y continuaremos, y mi agradecimiento al equipo porque realmente es un trabajo grande que se hace semana a semana y no hay mayor satisfacción que ver al paciente que acude de forma masiva, incluso por vacunas. Hemos logrado abordar todas las patologías para poder llevar la atención a estos lugares. Muy bien, de nuevo gracias, le animamos a que siga adelante. Gracias por todo lo que hace, doctora, muy amable.